Buenos días, mi nombre es Natalia, soy matrona de la unidad de paritorio del Hospital La Paz y hoy vamos a hacer una pequeña actualización en anticoncepción y trataremos algunos mitos que hay con respecto a este tema. Haremos un repaso sobre el ciclo menstrual femenino y describiremos cada uno de los métodos anticonceptivos que tenemos a nuestro alcance. Y bueno, pues haremos una pequeña revisión sobre los mitos y realidades que hay. Bueno, como introducción, decir que la anticoncepción supone poder hacer realidad el derecho de toda mujer y todo hombre a decidir libremente cuándo y cuántos hijos quieren tener. El embarazo no planificado y sobre todo el no deseado puede constituir un gran inconveniente, dado que supone un acontecimiento que suele modificar drásticamente el curso de la vida. Definimos método anticonceptivo como todas aquellas acciones, dispositivos o medicamentos que se utilizan para impedir un embarazo viable. La anticoncepción nos proporciona autonomía y libertad personal para decidir en cuanto a nuestras relaciones sexuales y además juega un papel importante en la prevención de infecciones de transmisión sexual. Para ello es importante estar bien documentado sobre qué opciones tenemos y cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. En cuanto al ciclo menstrual femenino, bueno, ¿qué finalidad tiene? Tiene como finalidad la producción de óvulos maduros y además preparar a nuestro organismo para un posible embarazo. ¿Cuánto dura? Pues aproximadamente unos 28 días, pero puede variar entre 21 y 35 y ser totalmente normal. ¿Cuándo empieza? Bueno, pues el primer día de la regla y finaliza el día anterior a la siguiente regla. Bueno, todo el ciclo está controlado por la acción de varias hormonas moduladas por el sistema nervioso, pero también puede estar influenciado por estímulos externos a los que las personas nos encontramos sometidas. Esto explica las diferencias que puede haber en los diferentes ciclos de una misma mujer. Estas hormonas actúan de manera simultánea en el ovario y en el útero, en una pequeña capa que se genera que se llama endometrio. Por lo tanto, hablaremos de ciclo ovárico y ciclo endometrial. El ciclo ovárico es por el cual se consigue la maduración del óvulo. Entonces, bueno, pues se va produciendo gracias a las hormonas moduladas por el sistema nervioso la maduración del óvulo y finalmente hacia el día 14 el óvulo se desprende del ovario y pasa por la trompa de falopio. Aquí pueden pasar dos cosas, o bien que un espermatozoide sea alcanzado por este óvulo y que esta unidad viaje hasta el útero para implantarse y que se lleve a cabo una gestación, o que, bueno, pues si no es alcanzado por un espermatozoide y no es fecundado, se viaja hasta el útero y cuando se produzca la menstruación, pues será expulsado a través de la vagina. Al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Bueno, pues que a nivel del útero se genera una capa llamada endometrio, que también, bueno, pues modulado por diferentes hormonas, lo que hace es preparar al útero para tener las condiciones ideales que necesita un embarazo. ¿Qué pasa? Que cuando este óvulo no ha sido fecundado, pues también debido a una acción hormonal se produce toda la descamación de esta capa que llamábamos endometrio y es expulsada a través de la vagina y el resultado pues es la menstruación. Bien, todo esto bueno, pues está mediado por algunas hormonas como son los estrógenos y la progesterona y ya iremos hablando poquito a poco de ellas durante la sesión. Bueno, os he hecho un pequeño esquema sobre todos los métodos anticonceptivos que tenemos. Bueno, como veis, los hay reversibles e irreversibles y dentro de los reversibles tenemos, bueno, los no hormonales y los hormonales. Y dentro de cada grupo pues hay varios subtipos. Entonces, bueno, vamos a ir poquito a poco desglosando cada uno para que lo vayáis viendo. En cuanto a los métodos reversibles no hormonales, tenemos los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, dentro de ello tenemos varios tipos, los métodos barrera y el DIU no hormonal, que sería el DIU de cobre. Todos estos, bueno, pues como veis tienen pequeños subtipos y vamos a pasar a ver cada uno de ellos. Bueno, comenzábamos con los métodos anticonceptivos basados en el conocimiento de la fertilidad. Estos métodos hoy en día no son tan utilizados como anticonceptivos, puesto que hoy en día tenemos métodos mucho más eficaces y además, bueno, pues esto
Estos métodos necesitan de mucho trabajo de investigar sobre cada uno sobre su ciclo, y entonces bueno, pues pueden no ser del todo fiables, pues porque a veces por cambio de condiciones o por factores externos pues se puede ver alterado. Tenemos algunos como el método Gino de calendario, que su único indicador es la duración del ciclo. Entonces la mujer debe controlar cuánto dura su ciclo durante un año entero, hacer un registro y bueno, pues a partir de ahí se puede calcular cuál es su periodo fértil. Ya digo que es un poco variable y entonces a veces pueden traer dudas y no ser tan fiable, ¿no? También existe el método de la temperatura, que consiste en tomar la temperatura diariamente. Se basa en que la temperatura basal se eleva entre 0,2 y 0,5 grados tras la ovulación, manteniéndose hasta la menstruación. Entonces, a partir del cuarto día tras la elevación de la temperatura, se considera que estamos en un periodo de infierno. Pero bueno, pues hay que hacerlo de una manera muy disciplinada, siempre a la misma hora, en las mismas condiciones, con lo cual bueno, pues puede traer desajustes y no ser del todo fiable. Y tenemos también el método Billings o de moco cervical, que consiste en observar las características del moco cervical cada día, puesto que va cambiando durante el ciclo menstrual y bueno, pues ahí cerca de la ovulación es un moco un poco más filamentoso y bueno, pues se podría detectar más o menos cuando estamos cercanos a la ovulación. Todos estos métodos, como digo, pues no son 100% fiables, requieren mucha observación y hoy se usan casi más cuando se está buscando un embarazo, pues para saber un poco en qué momento somos más fértiles. Pero durante muchos años se han utilizado estos, puesto que no había otros, ¿no? Bueno, pasamos a los métodos barrera. Los métodos barrera son aquellos que impiden que entren en contacto el óvulo y los espermatozoides. No interfieren en el ciclo ni producen cambios en el organismo y no tienen en general contraindicaciones, excepto que alguien sea alérgico al látex, pero que en este caso pues tenemos preservativos de otros materiales. Tenemos el preservativo masculino y el femenino, los podéis ver ahí en la imagen. El más utilizado es el masculino, pero bueno, que sepáis que también existe el femenino. Ambos pueden evitar embarazos, pero además prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual, con lo cual tienen un papel bastante importante. Son fáciles de obtener, de bajo coste, hay una gran variedad y además bueno, pues se pueden utilizar de manera complementaria con otros métodos hormonales y bueno, pues, conseguir mayor protección en cuanto a las infecciones de transmisión sexual y bueno, esto se llamaría doble método. Es importante saber que tienen una gran eficacia anticonceptiva siempre y cuando se utilicen de forma correcta. Y también es importante saber que se pueden utilizar lubricantes con estos métodos, pero siempre y cuando sean de base acuosa, es decir, que sean geles o glicerinas. Nunca oleosos como por ejemplo la vaselina, porque podrían dañar el látex y ya no ser efectivos, ¿vale? Otro método barrera es el diafragma. El diafragma es un capuchón de látex o silicona que es hueco y es flexible, se inserta en la vagina y cubre el cervix, el cuello del útero, como veis aquí en la imagen. Impide que los espermatozoides alcancen el cervix y por lo tanto pues evitarían el embarazo. Pero no evitarían las infecciones de transmisión sexual, puesto que de toda parte de la vagina pues queda libre. Existen varias tallas y es individualizado para cada mujer y requiere de ayuda de un profesional para indicar un poco el tallaje de cada persona. Se suele insertar antes del coito junto con espermicida que se echa por los dos lados y es importante no retirarlo al menos hasta que hayan transcurrido 6 horas desde el último coito. Otros métodos barreras son el capuchón cervical o los espermicidas. Todos estos en general de los métodos barrera no son los más utilizados, suelen ser los preservativos. Pero bueno, porque conozcáis que existan. El capuchón cervical en España no es muy utilizado y es muy parecido al diafragma, pero un poquito más pequeño. Y el espermicida, bueno, pues son cremas y óvulos que se pueden utilizar antes del coito y es importante evitar lavar los genitales durante las siguientes 4 horas, puesto que podemos retirar el efecto. Y normalmente están creados para utilizar junto con el diafragma o el capuchón. Bueno,
También hablábamos que dentro de todos estos métodos no hormonales teníamos el DIU de cobre. El DIU de cobre es un pequeño aparato de plástico flexible, normalmente en forma de T, que está rodeado por un alambre de cobre y su mecanismo de acción consiste en provocar un cambio químico dentro del útero que impide la unión del espermatozoide al óvulo. En su extremo más largo tiene 1 o 2 hilos que quedan en la vagina y permiten verificar si su colocación es correcta. Lo podéis ver aquí, que ¿ves? Los 2 hilos que salen desde la pieza de plástico quedarían en la vagina. Es frecuente que aparezcan cambios en el sangrado menstrual, puede ser un poco más profuso y prolongado, sobre todo en los primeros meses, y también puede aumentar un poco el dolor de la menstruación. ¿Vale? Dependiendo de la carga de cobre que tengan, se pueden usar entre los 3 y los 10 años, hay diferentes tipos. Bueno, todo esto en cuanto a la anticoncepción reversible no hormonal. Después, ahora vamos a hablar de todos los métodos anticonceptivos que son reversibles y hormonales. Aquí tenemos dos apartados. Los anticonceptivos que son hormonales y combinados con estrógenos y progesterona, y los anticonceptivos hormonales que solamente llevan progesterona, o los llamados gestágenos. Dentro de cada uno de estos grupos vais a ver diferentes presentaciones. Más o menos son lo mismo dentro de cada grupo, lo único es que pues son diferentes maneras de aplicarlos. Bien, vamos a comenzar por los hormonales combinados. Bueno, saber que el mecanismo de acción es la inhibición de ciertas hormonas por parte de nuestro organismo, o sea, metemos las hormonas de manera de oxígeno e inhibimos que nuestro cuerpo las produzca, y de esta manera se impide la ovulación. Por lo tanto, al no haber ovulación, pues se impediría el embarazo. Se produce también una disminución en el desarrollo folicular, también el crecimiento endometrial, que es esa capa de la que hablábamos del útero, disminuye su grosor, por lo tanto, pues luego el sangrado gracias a estos anticonceptivos también es un poquito menor, y cambia las características del monco cervical, haciéndolo un poco más espeso, más escaso, y entonces se dificulta el paso de los espermatozoides hacia el endometrio, ¿vale? En cuanto al anticonceptivo combinado oral, que es la conocida píldora, decir que contiene, dependiendo de la marca comercial, tiene distintas dosis de estrógeno y progesterona, y dependiendo de las necesidades de cada persona, pues se puede individualizar. Funciona impidiendo la ovulación, como todos estos métodos. Existen muchos tipos de píldoras, como hablábamos, y también muchos tipos de presentación. Normalmente viene un blister en el que hay que tomar una pastilla diaria. Es muy importante tener disciplina y tomarlo siempre a la misma hora, y muy importante saber que independientemente de que se tengan relaciones sexuales o no, siempre hay que tomarla. Es un método que requiere tomarla siempre de manera rutinaria a la misma hora. Normalmente tiene unas dosis al final que no vienen con carga hormonal, y sería esa semana en la que tendríamos la menstruación al descender esa carga hormonal. No es necesario hacer periodos de descanso en su toma. Hace años se creía que era importante descansar cada 2 años, pues se ha visto que ya no es necesario. Y es importante que en los primeros 7 días, desde en la primera toma, utilizar un método barrera. También es importante utilizar un método barrera cuando, pues, por ejemplo, una persona empieza con vómitos, diarrea, o toma algunos medicamentos que pueden disminuir la protección, pueden disminuir el efecto de la medicación. Pues es importante que asociemos un método barrera para evitar el riesgo de un posible embarazo. Puede pasar también que cuando iniciamos la toma, en los primeros 3 meses puede haber algún sangrado fuera del periodo menstrual, pero es importante no dejar de tomarla, puesto que con el tiempo pues, se suele regularizar. Bien, otro de los anticonceptivos hormonales combinados que tenemos es el parche transdérmico. El parche es prácticamente igual que la píldora. Todos estos métodos de los que vamos a hablar más o menos funcionan igual. Es una combinación de estrógenos y progesterona que impide la ovulación, pero es otra presentación. Normalmente son parches que se ponen de manera semanal durante 7 días,
y durante 3 semanas. En la cuarta semana se descansaría, no se aplicaría ningún parche y sería en la semana donde aparecería la menstruación. Se puede aplicar, como veis en la imagen, en diferentes sitios donde resulte más cómodo, pero nunca en las mamas, es importante saber. En cuanto al anillo vaginal, otro método que, como hablábamos, pues, actúa de la misma forma, impidiendo la ovulación, y es como veis, un anillo de plástico que se introduce en la vagina y se coloca durante 21 días. Entonces se queda dentro durante las 3 semanas. En la tercera semana lo retiraríamos y ahí sería cuando aparecería la menstruación. Si en algún momento aparecen molestias, se puede retirar, pero nunca más de 3 horas. Si ya lo retiramos durante más de 3 horas, es importante sumar un método barrera adicional. Vale. También tenemos el inyectable, que bueno, el inyectable es por la administración intramuscular y bueno, tiene como inconveniente la necesidad de tener que acudir a la consulta una vez al mes para la administración. Pero bueno, funciona igual, una carga de estrógenos y progesterona inyectada. Bien, dentro de los anticonceptivos hormonales hablábamos de que también teníamos un grupo que estaba formado con solo gestágenos. Bien, pues dentro de estos tenemos también varios tipos. La mini píldora que actúa igual impidiendo la ovulación y se toma de manera continua, no requiere periodos de descanso y siempre se toma diario. Puede ocurrir que con estos anticonceptivos de solo gestágenos nos aparezca una menstruación con un patrón irregular, incluso la desaparición del sangrado, pequeños sangrados a veces entre las menstruaciones. Es una presentación que se suele utilizar mucho pues, en lactancia materna, que se puede utilizar. Y bueno, pues lo mismo que la píldora, se debe utilizar siempre a la misma hora, siempre tomar la pastilla a la misma hora y de manera continuada. Bien, también tenemos inyectable de solo progesterona, que también impide la ovulación y en este caso es una inyección cada 3 meses y habría que acudir a la consulta a ponerlo. Aquí tenemos otra presentación que se llama, bueno, pues el implante subcutáneo. El implante es una varilla de plástico que se inserta en la cara interna del brazo con anestesia local y libera el gestágeno para evitar el embarazo. Entonces, como veis ahí en la imagen, se coloca y se deja durante 3 años. Va administrando una carga de hormona de manera continua y entonces ejerce esa protección frente al embarazo. También tenemos el DIU hormonal. El DIU hormonal, depende de la carga que tenga, puede durar entre 3 y 5 años. El sangrado menstrual suele ser muy escaso y con el tiempo suele llegar a desaparecer, aunque puede producir spotting, bueno, pues como todos estos métodos que veníamos viendo en cuanto a los gestágenos. Bien, bueno, ya hemos visto todos los métodos reversibles, que como veíamos ahí, los no hormonales y los hormonales, y ahora vamos a ver que bueno, existen algunos métodos irreversibles. Bien, en cuanto a la ligadura tubárica, bueno, pues es un método anticonceptivo que es quirúrgico y como veis ahí en la imagen, pues consiste en taponar el interior de las trompas de falopio. Con esto conseguimos que se impida el paso de los espermatozoides hasta los ovarios o sea, hasta el óvulo y entonces pues no es posible la fecundación. Y luego tenemos la vasectomía, que bueno, pues es algo similar, pero para los hombres. También es una intervención quirúrgica sencilla, pues se hace con anestesia local. Y entonces se hace una liga en los conductos deferentes para impedir la salida de los espermatozoides. Por lo tanto, bueno, pues no podría haber fecundación. Vale. Voy a hacer una pequeña mención también a la anticoncepción de urgencia. Decir que bueno, consiste en el uso de un fármaco o dispositivo como medida de urgencia para evitar un embarazo no deseado. Esto se utiliza en caso de un coito no protegido o por algún fallo del método anticonceptivo, pero en cualquier caso siempre debe ser un uso excepcional y nunca debe sustituir al método anticonceptivo regular. Tenemos varios tipos, tenemos la píldora del día siguiente, que es lo más conocido, que bueno, es de levonorgestrel, y es una sola pastilla que se debe tomar en las primeras 72 horas
después del coito. Siempre lo más precoz posible, pero nunca más allá de las 72 horas. De hecho, pasados 5 días se ha visto que no sirve para nada. La píldora no interrumpe el embarazo establecido, por eso cuanto más tiempo pase pues, no se puede garantizar su efecto y no, por lo tanto no es un método abortivo, simplemente es que lo que consigue es evitar que se produzca el embarazo. Luego tenemos otra presentación que es el acetato de bilipristal, que bueno, pues simplemente es que este tiene una acción que se puede utilizar hasta el 5.º día después del coito, y el DIU de alta carga de cobre, que también se debe insertar en las 120 primeras horas tras el coito. ¿Vale? Decir, bueno, que estos métodos hay que utilizarlos con responsabilidad, tenemos muchos métodos a nuestro alcance y esto deberíamos utilizarlo solo de manera excepcional. Bien, bueno, pues vamos a pasar ahora a hablar de algunos mitos que podemos encontrarnos en la sociedad. Por ejemplo, usar 2 condones favorece la seguridad. Bueno, pues obviamente esto es un mito porque usar 2 condones juntos no nos va a aumentar la seguridad, sino que todo lo contrario, puede producir roce entre ellos y puede favorecer la rotura. La primera vez que mantienes relaciones sexuales no te puedes quedar embarazada. Bueno, pues esto por supuesto es falso y es falso pensar que no te puedes quedar embarazada la primera vez que tienes relaciones sexuales, tampoco cuando se tienen... También es falso que no te puedes quedar embarazada cuando tienes relaciones sexuales con la menstruación o cuando realizas el coito en determinadas posturas. O también es falso que se pueda tener un embarazo durante el periodo de lactancia amamantando al bebé. Esto es importante saberlo, puesto que bueno, tenemos algunos anticonceptivos, como hemos visto, véase la mini píldora, que los podíamos utilizar mientras estuviéramos en periodo de lactancia para evitar un embarazo. Bien, más cosas. La vasectomía y la ligadura tubárica son métodos irreversibles de anticoncepción. Bueno, pues como hemos visto, esto es verdad, ¿no? Requieren una intervención quirúrgica y son irreversibles. Conviene descansar de la píldora cada 2 años. Bueno, pues esto también es un mito que hace tiempo, pues es verdad que se creía así, pero hoy por hoy se han visto que no es necesario hacer estos descansos, bueno, salvo indicación médica, por alguna circunstancia fuera de lo común, pero en general no hace falta, ¿vale? ¿Qué más? Si quiero prevenir una ITS, es necesario utilizar preservativo independientemente de que use otros métodos hormonales. Efectivamente. Es importante saber que el método que nos protege frente a una infección de transmisión sexual es un método barrera, como es el preservativo, solamente el preservativo masculino o femenino, siempre bien utilizado, ¿vale? Y los demás solamente nos protegerían contra un embarazo no deseado, pero nunca frente a una infección de transmisión sexual. Por lo tanto, si yo utilizo un método hormonal y además quiero también protegerme frente a infecciones de transmisión sexual, pues utilizaría los dos y sería algo que se conoce como el doble método. ¿Qué más? Los lavados con agua o ciertas sustancias después del coito evitan que te quedes embarazada. Bueno, pues eso también es un mito. No tienen ningún efecto anticonceptivo, ni los lavados vaginales, ni hacer ejercicios bruscos después de tener relaciones sexuales, y nada, esto todo es totalmente falso, ¿vale? También, si acabo de empezar a utilizar el parche anticonceptivo, estoy inmediatamente protegida de quedarme embarazada. Bueno, pues esto no es verdad. Es un mito. En casi todos los métodos anticonceptivos hormonales que utilicemos, los primeros 7 días, es importante que añadamos un método barrera adicional. Por ejemplo, pues un preservativo, ¿vale? Porque no estaríamos cubiertos hasta pasado el primer ciclo. Las píldoras anticonceptivas provocan aumento de peso. Bueno, pues esto también es un mito. Los investigadores no han encontrado evidencia de que las píldoras provocan aumento de peso. Actualmente tienen dosis muy bajas que no tienen por qué hacerte aumentar de peso, ¿vale? En cualquier caso, si alguna de vosotros os ha pasado, pues podéis acudir a vuestro médico, porque quizás pues pueden ajustar alguna. Hay muchos métodos y igual pues no os está yendo bien uno en concreto y se puede probar con otro. Vale, se pueden tomar anticonceptivos hormonales durante la lactancia materna, ¿verdad, no? Hemos visto que se pueden tomar métodos anticonceptivos con solo gestágenos.
El DIU solo se puede poner si has tenido hijos. Esto también es algo muy frecuente, que se escucha muy frecuentemente, y esto, bueno, es un mito. Antes solamente se recomendaba en aquellas mujeres, puesto que la inserción era más sencillo, pero hoy existen mayores posibilidades, DIUs de diferentes, vamos, unos más pequeños, con menos cargo, que son más fáciles de aplicar en mujeres que no han tenido hijos y perfectamente también se pueden poner, ¿vale? Bueno, de deciros que acudáis a vuestro centro de salud si queréis empezar a tomar un método anticonceptivo, si que tenéis dudas, preguntas, si queréis cambiar o si tenéis alguna sospecha de embarazo, siempre podéis acudir a vuestro centro de salud, acudir a vuestra matrona o vuestro médico de familia. Y bueno, os dejo ahí un link que viene una guía y alguna información sobre métodos anticonceptivos que bueno, os puede servir para ampliar un poco información sobre todo esto. Y nada más, espero que os haya gustado mucho y bueno, pues si tenéis dudas o cosas que queréis que comentemos, pues podemos proceder. Bueno, un saludo.